pintura y artes plásticas en los talleres de tiempo libre. El día de hoy voy a dirigir una actividad que está orientada a toda la familia. Pueden participar niños, jóvenes, adultos o incluso adultos mayores. Lo que vamos a realizar en la sesión de hoy es un separador de libro bastante creativo. Entonces vamos a pasar a conocer los materiales. Lo que necesitamos para el taller de hoy es pinturas. Puede ser pintura acrílica o vinilo en los colores primarios, blanco y negro, amarillo, azul, rojo, blanco y negro. Necesitamos algunos pinceles sintéticos, un lápiz o un borrador, unas tijeras, agua para limpiar los pinceles o para diluir la pintura, una paleta y papel. Eso es lo que necesitamos. Entonces vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es tomar un poco de pintura negra. Lo pueden hacer con otro color si quieren, pero para mí negro en este momento está bien. Entonces voy a utilizarla sin diluirla en agua. Voy a utilizarla sin diluir en agua porque quiero que me quede completamente negro lo que voy a hacer. Entonces lo que voy a hacer es que cojo la pintura, humedezco mi pincel y voy a empezar a hacer una rama, como una rama de un árbol. Voy a tratar de no hacerla demasiado delgada, sino más bien que quede un poquito gruesita. Si me queda un poco gruesa, mejor. Entonces le doy un poco de grosor. Cojo la pintura sin diluir. Si es vinilo no lo diluyen. Si es acrílico y es acrílico muy espeso, lo pueden diluir un poquito. Y voy a empezar a sacar algunas ramitas afuera de esa primera rama. Cuando hago esas ramas, lo importante es que la rama vaya pasando de gruesa a un poco más delgada, que se vaya haciendo más fina hacia las puntas. Entonces ahí, acá puedo sacar otra más delgada en la punta, la puedo hacer un poco más gruesa pegada al tronco. Eso hace que se vea más natural. Si siento, por ejemplo, en este momento siento que esta está muy pequeña, puedo alargarla un poco más. Ese tamaño me gusta más. Si voy a hacer las puntas, trato de usar el pincel de medio lado para que me dé un tamaño más delgado hacia la punta de la ramita. Bueno, voy mirando en dónde más quiero meter ramas, de pronto por acá una más, donde esté muy sin ramas. Puedo poner alguna más, la idea no es poner demasiadas, sino sencillamente poner algunas que funcionen. Si pongo demasiadas no se va a ver como tan natural. Y una vez hice esa ramita, como que ya la rama me guste, que estoy contenta con el resultado de mi rama, lo que voy a hacer es esparcir bien el color. Vamos a dejar secar, entonces esparzo. Si hay color amontonado, lo esparzo con el pincel para que se seque un poco más rápido. Y lo voy a dejar secar. Mientras esta hojita se seca, voy a ir sacando otras figuras. Puede ser en la misma hoja. A mí en este momento me cabe en la misma hoja, entonces lo voy a hacer en la misma hoja. Descargo el pincel en la paleta, le saco el exceso de color. No voy a usar más negro por ahora. Voy a poner el pincel acá en agua. Y mientras esto se seca, entonces voy a ir haciendo, puede ser en esta misma cartulina, yo podría hacerlo en este pedazo, pero voy a preferir dejar secar esto aparte. Y voy a coger otra cartulina. Esta cartulina que tengo acá de hecho está con un dibujito que no voy a usar, no pasa nada, lo dejamos ahí. Entonces lo que voy a hacer es que voy a doblar esta siguiente cartulina, la doblo, la marco y sobre ese borde, sobre este borde que acabé de doblar, voy a empezar a dibujar algunas figuras de mariposas que quiero poner sobre esta rama. Entonces, como tengo el papel doblado por la mitad, lo que voy a hacer es dibujar solamente media mariposa. Entonces vengo acá, empiezo en el centro, voy hacia arriba, trato de dibujar como un ala que sería el ala de arriba,
y luego trato de darle un poco de forma a una posible ala de abajo. No hago que se unan acá. Inmediatamente hice la forma, voy a coger las tijeras y voy a recortar esa forma que hice exactamente por la línea o un poquito más afuera, un poquito más adentro, bueno, lo que sea. La idea es que experimenten haciendo el dibujo de la mariposa para que la forma les quede muy bonita, que les guste, que queden contentos con la forma. Entonces voy cortando la mariposa. Estoy cortando el papel doble, lo doblé para que me salga doble, entonces al recortar media mariposa, acá no voy a llegar con las tijeras hasta el fin, sino dejo un pedacito sin recortar con la idea de que me quede la figura de la mariposa doble. ¿Listo? Entonces me queda doble y ahora voy a hacer exactamente lo mismo con otras dos mariposas. Esta mariposa, pues si miro la rama está acá, miro la rama me gusta el tamaño de la mariposa, pero le puedo hacer una o dos que sean un poquito más pequeñas que esta. Entonces dejo esta acá y voy a dibujar otra más. Como el papel está usado, voy a borrarlo un poquito. Tiene algunos dibujitos, no pasa nada, se puede usar. Entonces vamos a hacer otra mariposa diferente, una un poquito más pequeña. Entonces vengo acá, ok, esa sería la alita de arriba y ahora la de abajo se lo va a hacer un poquito diferente a la anterior. Listo, entonces ya hice una segunda mariposa un poco más pequeña. Paso a recortar, si la forma no me queda bien de una vez, pues voy a ensayar a hacer ese ejercicio de las mariposas varias veces en un papel. Como vamos a pintar, la recomendación es que el papel no sea muy delgado, sino que sea un papel un poquito grueso. Por ejemplo, un papel durex o un papel acuarela, preferiblemente durex, que no es tan grueso como la acuarela. Esto. Entonces acá hay otra mariposa, entonces comparo. Tengo una mediana, tengo una grande. Ahora quiero hacer otra más, pero que sea un poquito más pequeña. Entonces vuelvo otra vez a mi papel doblado, limpio el pedazo donde voy a dibujar y dibujo una tercera mariposa. Que va a ser un poco más pequeña que las anteriores. ¿Qué es importante acá? Que siempre el cuerpo de la mariposa me quede pegado al doblez, para que no se me vaya a ir el corte hasta donde no debe irse, para que me salga la figura doble. Entonces cojo mis tijeras y nuevamente empiezo a recortar desde el centro de la mariposa como lo que sería el cuerpo. Como esta es un poco más pequeña, es un poco más dispendiosa de recortar. Hago el corte. Si de pronto haciendo el corte siento que puedo cambiar la figura un poquito y quiero cambiarla, la cambio. Yo por ejemplo la cambié. La linecita está por un lado, hice el corte un poco más arriba. Y luego reviso si la forma me gusta. Si me gusta, entonces la dejo así. Si no me gusta, pues puedo editarla con las tijeras. Le quito un pedacito, bueno, lo que quiera cambiarle. Bueno, una vez tengo las mariposas recortadas, entonces voy a pasar a pintarlas. Entonces voy a, si se dan cuenta, acá en el doblez quedaron los recortes de cómo van las mariposas. Entonces ahora voy a coger las mariposas y voy a empezar a pintar. Como voy a pintar, voy a meter algo abajo para que no se ensucie la mesa. Encontré una superficie para poder pintar porque voy a pintar hacia afuera para no manchar la mesa. Entonces pongo mis mariposas y tienen un poco de lápiz respecto a lo que dibujé. Quiero quitarlo, pues lo quito. Y enseguida voy a empezar a mezclar colores. Entonces son 3 mariposas, me gustaría que cada una tuviera pues como colores diferentes. Entonces la primera que voy a mezclar va a ser una mariposa rojita con amarillo. Voy a hacer una mariposa que tenga un poco de naranja. Entonces pongo un poquito de rojo, pongo muy poco color porque pues la superficie es muy pequeñita. Entonces pues no es necesario utilizar tanta pintura. Entonces cojo un poquito de amarillo y un poquito de rojo y voy a hacer 3 mezclas
voy a hacer 3 mezclas de naranjas. Entonces un naranja amarillento, un naranja medio y un naranja rojizo. Entonces voy a empezar a mezclar. Voy a empezar a mezclar sobre este amarillo. Entonces un poquitico de rojo y mezclo sobre todo el amarillo y me da un amarillo naranja. Acá a un ladito puedo sacar un poquitico más de rojo para que me dé un naranja medio. Tal vez está muy rojo, entonces puedo coger un poquito más de este naranja medio y un tercer color que va a ser un naranja rojizo. Entonces saco acá un poquito, no demasiado, y un poquito más de rojo, que predomine más el rojo. Y voy a empezar a poner el color sobre mis mariposas. Entonces mi recomendación siempre es empezar aplicando el color más claro. Como el pincel tiene el color más oscuro, pues no lo voy a aplicar con ese mismo pincel, sino con otro. Entonces yo lo que voy a hacer es poner el amarillo hacia el borde de la mariposa. De hecho voy a sacar un poquito de amarillo puro. Voy a coger un poquito de amarillo, lo voy a poner acá hacia el borde. Si la libreta se unta no pasa nada, para eso la puse, para poder trabajar manchando con algo que me proteja la superficie por debajo. Entonces pongo un poquito de amarillo, no utilizo demasiada pintura, sino más bien uso el pincel seco, porque si uso demasiada pintura no queda igual de, un poco como de fácil de hacer esa degradación hacia adentro. Pongo un poquito del color y luego voy a empezar entonces con el siguiente más clarito, que es este. Entonces le pongo un poquito con el pincel casi seco. Con el pincel casi seco, apenas medio humedezco una gotica, un poquito, que me quede como la brocha seca sobre la mariposa. Entonces ya voy 2 tonos, amarillo, amarillo, naranja. Ahora voy por el tercero, que es el naranja medio. Entonces desde el centro y hacia afuera, naranja medio, desde el centro y hacia afuera. Entonces ya llevo 3 tonalidades ahí. Entonces ahora sí voy a usar el que tengo en el pincel con el que mezclé, que es el rojo naranja, que es este que está acá. Cojo el rojo naranja. Si está muy cargado el pincel puedo descargarlo. Lo limpio un poco acá en la paleta, que no tenga demasiada pintura. De hecho, si en la paleta no es suficiente, con el trapo limpio un poco, porque no es bueno que el pincel tenga tanta pintura porque estamos haciendo una degradación con brocha seca. Entonces que tenga un poquito de pintura, voy al centro y abro. Listo. Y ahora lo voy a hacer por último con rojo. Entonces cojo el rojo puro, lo pongo en el centro, que esté descargado el pincel, y desde el centro voy a ir abriendo. Entonces si se dan cuenta, fuimos del color más clarito, que es en la punta, hacia el más oscuro, que va a ir en el centro. ¿Listo? Entonces abro un poquito con el pincel casi seco y ya me quedó una primera mariposa. Son pequeñas, entonces hay que ser bastante diestro con el pincel para que no se vaya a llenar toda la figura de una sola vez. Voy a dejarla secar un poquito y ahorita cuando ya esté seca, entonces la voy a pintar por el otro lado. Mientras esa se seca, voy a preparar la segunda mezcla. Entonces mi segunda mezcla va a ser que voy a hacer una mariposa de color, la voy a hacer entre rojo y negro, que da un color muy lindo, da como unos colores violetas, como vino tintos. Entonces voy a coger un poco de rojo, voy a coger un poco de rojo, de este rojo que está acá, y a ese rojo le voy a poner un toquecito de negro acá de última, para que me dé un rojo muy oscuro. Luego descargo el pincel, lo limpio, lo limpio, lo limpio, lo limpio. Y voy a coger todo este rojo porque no es mucho. Y hago una segunda tonalidad, que sea un rojo menos negro, un rojo más intermedio. Y por último, entonces tengo un oscuro, tengo un intermedio, ahora voy a hacer uno que tenga más rojo todavía. Entonces cojo el pincel, lo descargo acá, no cojo más negro. Y recojo de este mismo rojo que tenía acá y lo pongo. ¿Listo? Entonces ahora nuevamente voy a empezar
haciendo la degradación, empezando por el color más claro. En este momento el color más claro pues es el rojo puro. Esta mariposa va a ir desde rojo hasta negro, pasando por vino tintos. Entonces limpio bien el pincel, lo seco con un trapito, cojo rojo y voy a pintar esta mariposa. Voy a pintar esta mariposa de negro, de rojo hacia negro. Entonces voy a empezar desde el centro. Mi color clarito va a ir en el borde, desde el borde. Entonces con el pincel medianamente seco, no demasiado húmedo, porque si no, no me va a permitir hacer esa degradación que están viendo ahí. Entonces un poquito de color, pero no demasiado, sino con el pincel más bien seco. Cojo otro poco de color y voy manchando. Siempre trato de dejar el espacio de adentro, el blanco, más bien grande que no pequeño, que no se me cierre mucho el espacio. ¿Listo? Entonces ya puse mi primer color, que es el color más claro. Ahora voy a empezar a poner el segundo color. El pincel está untado del segundo color, entonces voy a usar el pincel, limpio un poco el pincel, descargo en la paleta y ahora voy a ir manchando con el segundo color, desde el centro hacia las puntas, desde el centro hacia las puntas, desde el centro hacia la punta de la mariposa. ¿Listo? Luego voy a pasar al tercer color. Que es el intermedio, el que no es completamente negro, es intermedio. Y por último voy a coger el oscuro. Como el pincel está casi seco, no hay necesidad de estar limpiando, sino sencillamente con lo que el pincel tiene es más que suficiente. No necesito lavar, no necesito estar usando el trapo, lo uso solamente cuando sea realmente necesario. Entonces acá me quedó la otra mariposa, desde rojo hacia negro, empezando en el color más clarito en el borde y voy hacia el centro. Entonces ya tenemos dos. Vamos a hacer la tercera. Entonces este color fue de negro hacia rojos. Entonces vamos a hacer una tercera mariposa. La vamos a hacer con verdes. Entonces vamos a sacar un poquito de azul, muy poquito. Puede ser acá, por ejemplo, un poquito. Esta pintura es un poco más espesa, si lo notan, más espesa que las otras que estoy usando, no pasa nada. Entonces básicamente lo que voy a hacer es coger el amarillo, voy a coger este amarillo que está acá. Ay, el pincel está sucio. Voy a coger el amarillo y sobre el amarillo voy a empezar a mezclar un poquito de azul, un poquito más de azul y otro poquito de azul. Como el azul está un poquito espeso, voy a humedecer un poco, pero no demasiado, una gotica de agua y tomo un poquito de azul y primero, siempre que mezclo voy a tratar de obtener primero el color claro. Entonces ahí logré un verde limón, está un poco aguado, le voy a poner un poquito más de amarillo para que no esté tan aguado. Entonces verde limón. Ahora lo que voy a hacer es, a ese verde limón le pongo un poco más de azul, descargo el pincel un poquito, le pongo un poco más de azul para buscar un verde intermedio. Entonces acá al ladito, no es necesario separarlos, si se me pegan no está mal, desde que no se mezclen no está mal. Entonces esta sería la segunda tonalidad. Y luego voy a coger un poco más de azul para que me dé una tercera tonalidad, que es un azul verdoso. Entonces, igual que en los anteriores, lo primero que vamos a hacer es empezar a aplicar el clarito. Como el clarito es el más noble, lo aplicamos de primeras para que no se vaya a quedar sin espacio. El pincel tiene azul verdoso, no lo voy a usar este que está acá. Y la mariposa que vamos a hacer es la chiquitica. Entonces, cojo un poquito de amarillo verdoso, voy a ir al centro de la mariposa, al borde de la mariposa, le pongo un poquito de color que quede más bien peladito, no con tanta pintura, sino más bien seco. Luego pongo una segunda tonalidad, como es pequeñita, es un poquito, una pasadita mínima. Y por último pongo el azul verdoso que está en este pincel. Si está muy cargado lo descargo muy bien, porque con el mezcla entonces está muy cargado. Lo descargo muy bien. Y pongo el color del centro hacia afuera. Entonces ya tengo 3 maripositas.
3 diferentes maripositas, una naranja, una con naranjas, una con rojos vino tintos y otra con verdes. Entonces voy a hacer lo mismo por el otro lado de las mariposas para ahorita hacer el montaje sobre la ramita. Y lo que le voy a hacer a la ramita sencillamente es coger unas tijeras y recortarla. Obviamente tiene que estar ya completamente seca, si está húmeda me toca esperar. Lo que voy a hacer es recortarla con tijeras por el borde y voy a pintar las mariposas de la misma manera por el otro lado. Entonces ya yo hice el ejercicio de recortar la ramita, la recorté del papel. Ya hice el ejercicio de pintar las mariposas por los dos lados. Entonces lo que nos queda a continuación es pues montar las mariposas encima de la rama, en el lugar donde consideremos que se ven mejor. Podemos ponerle pegante a dos lados y pegarlas planas o pegarlas de un solo lado, cosa que pueda decidir si se ven planas o si se ven medio abiertas cuando se abren las páginas del libro. Entonces yo voy a decidir pegar esta que es la más grande abajo y de pronto esta que es mediana arriba, e incluso ya pegué la más pequeña, más arriba. Entonces vamos a ponerle un poquito de pegante. Vamos a ponerle un poquito de pegante para papel. Al árbol de la mariposa no es necesario que sea demasiado. Como es papel va a pegar muy fácilmente. Entonces le pongo una acá. La ubico, que me quede como me guste. Voy a poner esta. Puede ser por acá arriba. Podría ser por acá también. Que la quiero ubicar por acá en esta ramita. Un poquito de pegante, no demasiado. Entonces la ubico. La pego, le hago un poquito de fuerza, dejo que se seque un poquito. Y puedo dejarla que sea de doblar o de verse así. Si quisiera que quede fija así, pues le pondría un poco más de pegante a este lado y la pego a la otra rama. Pero yo quiero que se queden abriendo y cerrando las tres. ¿Listo? Entonces básicamente esa es la ramita con las mariposas terminadas que va a servirnos como separador. Entonces ahora voy a buscar mi libro y miro si me gusta cómo está, si quiero hacerle alguna otra cosa más. Ahí nomás encima del libro se ve bastante linda. Entonces abro la página y ensayo cómo voy a ponerla. Podría ser que la ponga así, con las mariposas cerradas, cosa que cuando se abran las mariposas. O puede ser incluso que la meta acá un poquito más con la rama asomada para que se vea afuera esta última mariposa con su ramita. Si me gusta cómo está, la puedo dejar así. Si me parece que está muy peladita, puedo ponerle algún detalle más, de pronto algunas hojitas. Entonces, por ejemplo, ahorita a mí se me ocurre que sí le quiero poner unas hojitas. Entonces voy a coger un pedacito de cartulina y le voy a hacer algunas hojitas verdes pequeñas. Entonces puede ser en esta misma que usamos para las mariposas, coger un retacito de cartulina y sobre esa sacar varios colores de verde. Creo que acá tengo todavía un poco de azul. Entonces lo que voy a hacer es coger un poquito del color que tengo. Ya se secó. No lo saqué mucho. Entonces cojo un poquito de azul. Lo mezclo con amarillo. Y voy a hacer por acá un retazo de hojitas manchadas. De verdes, de diferentes verdes. Y de ese retacito voy a sacar varios retazos que parezcan hojas. Entonces puedo hacerlo con amarillo, con un poco más de azul. Incluso si quisiera poner hojas de otros colores, entonces unas hojas moradas, unas hojas violeta. Voy a poner esto acá para no manchar. Voy a poner un poquito de verdes. Recorto un retacito de papel. Lo dejo que se seque un poco antes de recortar. Y en un ratico que esté seco, entonces con las tijeras voy a sacar varias hojitas pequeñas para ponerle a mi ramita. Sacando las hojitas del retazo de papel que pinté ahorita. Las estoy sacando pequeñas porque me parece que pequeñas se ven muy lindas porque las mariposas no son tan pequeñas.
Entonces contrastan en tamaño con las mariposas. Como el papel tiene manchas de diferentes verdes, pues se van a ver como naturales las hojas. Entonces voy haciendo el corte. Para este procedimiento no es necesario que dibujen, sino sencillamente lo pueden hacer directamente con las tijeras sobre el papel, tratando de hacer corte con forma de hojas, dibujando directamente con las tijeras sin utilizar lápiz. Entonces digamos que ya yo tengo acá un número de hojas que tal vez me gusta. Si necesito más ahora saco más, pero por ahora voy a dejar esas. Entonces voy a coger las hojitas y voy a empezar a pegarlas encima de la rama. Voy a sacar un poco de pegante acá para ir cogiendo pequeñas cantidades de pegante con la hoja. Entonces un poquito de pegante, muy poquito, y lo pongo en algún lugar de la rama. Acá. No es necesario que tenga demasiado, sino más bien un poquitico, porque es una figura muy pequeña. Entonces si le pongo mucho se va a demorar en secar. Si le pongo poco se va a secar rápidamente. Sí me gusta mucho el toque que le da de las hojas. Me gusta, se ve con más gracia la ramita. Y creo que sí van a ser suficientes las que hice, creo que no se va a necesitar más. Entonces, por ejemplo, esta por acá, esta otra por acá. Bueno, mientras termino de poner estas hojitas, los quiero invitar para quienes les gustan los talleres de dibujo, de pintura, de cosas hechas a mano por ustedes o por sus hijos. El próximo semestre va a haber 2 talleres, uno para niños pequeños de 5 a 8 años, que es de artes plásticas, sensibilización a las artes plásticas, experimentación, y va a haber uno para adultos, que es de dibujo en técnica monocromática, dibujo figurativo. Entonces, ya, ahora sí ya me gusta más el separador, me gusta el detalle de los ojos, de las hojitas. Si se quieren inscribir, entonces Tiempo Libre les va a compartir toda la información. Reviso que no esté untado de colbón por ningún lado para que no se vaya a dañar el libro mientras hago el ensayo. Y voy a ubicar, sí, me encanta cómo se ve con las hojitas, me gusta mucho más. Ajá. Entonces, este fue el separador de página hecho por ustedes a mano con técnica de pintura en acrílico o en vinilo. Espero que les haya gustado mucho esta actividad y que la puedan disfrutar en familia o incluso que desarrollen muchas ideas inspiradas en esta idea. Espero que tengan muy buena tarde y feliz día. Que estén muy bien.